¿Alguna vez te has preguntado si los dinosaurios realmente se extinguieron? ¿O que algunos de ellos desplegaban plumas y surcaban los cielos? Incluso, ¿podría ser que algunos tuvieran una inteligencia que rivaliza con la nuestra? Estas son solo algunas de las revelaciones asombrosas que vamos a explorar hoy. Saludos, exploradores de misterios inexplicables. En esta aventura, nos sumergiremos en el mundo de los dinosaurios, esas criaturas majestuosas que gobernaron nuestro planeta durante eones. Inspirados por la curiosidad de Christian, a quien agradecemos enormemente, desentrañaremos mitos, compartiremos curiosidades fascinantes y enfrentaremos misterios sin resolver sobre estos titanes antiguos. Prepárate para redescubrir a los verdaderos monarcas de la Tierra y desvelar secretos que han permanecido ocultos. Hasta ahora, ¿listo para el gran salto atrás en el tiempo? Mantente atento. Bienvenidos a Misterios inexplicables. Vamos a desentrañar juntos algunos de los mitos más arraigados que todavía confunden a muchos. La creencia popular dicta que la era de los dinosaurios se extinguió por completo debido al impacto catastrófico de un asteroide. Pero profundicemos un poco más. Hace 65 millones de años, un meteorito de dimensiones colosales colisionó con nuestro planeta, desatando una serie de eventos apocalípticos. Cielos oscurecidos, temperaturas globales descendiendo y ecosistemas enteros colapsando. Este desastre cósmico sí señaló el principio del fin para la mayoría de estas criaturas magníficas, pero no para todas. En medio de este caos, un grupo de dinosaurios emplumados encontró la manera de sobrevivir. Estos resilientes seres, equipados con plumas que les permitían elevarse por encima de la destrucción terrenal, son los ancestros directos de las aves modernas. Sí, las aves que hoy observamos en parques y jardines, desde el más humilde gorrión hasta el majestuoso águila, son descendientes de aquellos dinosaurios que una vez gobernaron nuestro mundo. Estos supervivientes alados no solo nos cuentan una historia de resistencia y adaptación, sino que también son una ventana viva hacia nuestro pasado prehistórico. Al estudiarlos, los científicos han podido desvelar secretos sobre la evolución, la biología y los hábitos de vida de sus gigantescos parientes extintos. Así que la próxima vez que mires a una ave, recuerda que estás viendo a un dinosaurio que desafió las probabilidades y persistió a través de las eras. Desmontemos otro mito cinematográfico: la supuesta ceguera de los dinosaurios ante la inmovilidad. Esta idea se popularizó gracias a una tensa escena en Jurassic Park, donde un tiranosaurio parece incapaz de percibir a los humanos quietos. Pero la realidad de estos antiguos depredadores es mucho más impresionante. Los Tyrannosaurus Rex no solo tenían una vista formidable, sino que también rivalizaban con la agudeza visual de las águilas. Su capacidad para detectar el más mínimo movimiento y distinguir una gama de colores los convertía en cazadores excepcionales. Pero eso no es todo. Su arsenal sensorial incluía un olfato extraordinariamente desarrollado, capaz de rastrear presas a grandes distancias, y su oído, afinado a la perfección, les permitía captar sonidos sutiles, lo que les daba una ventaja adicional en su entorno. Estas habilidades, combinadas con su impresionante tamaño y fuerza, hacían del T-Rex uno de los depredadores más temibles de su tiempo. Así que la próxima vez que veas una representación de estos gigantes en la pantalla grande, recuerda que estás ante un ser cuyas habilidades sensoriales eran tan formidables como su reputación. Imagina que puedes viajar en el tiempo, volver a la era de los gigantes y descubrir sus secretos. Eso es lo que hacemos en cada video de Misterios Inexplicables. Pero para seguir desenterrando estos enigmas, necesitamos tu ayuda. Dale me gusta si te ha sorprendido lo que has aprendido hoy y suscríbete para ser el primero en descifrar los misterios que están por venir. Pero no te quedes en la sombra del tiranosaurio. Comparte este video para que otros curiosos puedan maravillarse con estas revelaciones prehistóricas. Con cada me gusta, suscripción y compartida, no solo apoyas nuestro canal, sino que también ayudas a preservar la historia de estas criaturas asombrosas para las futuras generaciones. Sé parte de esta expedición paleontológica digital
y ayúdanos a llevar la verdad sobre los dinosaurios a todo el mundo. Un tercer mito arraigado en la cultura popular es la noción de que los dinosaurios eran seres de sangre fría, comparables a los reptiles que habitan nuestro mundo actual. Esta idea, sin embargo, ha sido refutada por descubrimientos paleontológicos y avances científicos. Los dinosaurios en realidad eran organismos endotermos, lo que significa que tenían la capacidad de regular su temperatura corporal internamente, sin depender exclusivamente del ambiente externo. Esta habilidad endotérmica les permitía mantener un nivel de actividad constante y adaptarse a una amplia gama de hábitats, incluyendo aquellos con temperaturas más bajas. Además, la endotermia en los dinosaurios se ve respaldada por la presencia de plumas en ciertas especies, como es el caso de muchos terópodos pequeños y medianos. Estas plumas no solo servían para el vuelo en algunos casos, sino que también funcionaban como un sistema de aislamiento térmico altamente eficaz. Este aislamiento era similar al que observamos en las aves modernas, descendientes directos de aquellos dinosaurios emplumados, y les ayudaba a conservar el calor en climas fríos, lo que es una clara indicación de su metabolismo activo y su capacidad para generar calor interno. Explorando curiosidades del pasado, los dinosaurios no solo precedieron a la humanidad, sino que su reinado en la Tierra fue extraordinariamente largo. Estos colosos prehistóricos vagaron por nuestro planeta durante unos 165 millones de años, una era que eclipsa la existencia humana de apenas 200.000 años. Para ponerlo en perspectiva, los dinosaurios vivieron más de 800 veces el tiempo que llevamos nosotros aquí. Incluso, la distancia temporal entre el primer dinosaurio, como el Nyasasaurus parringtoni, y el último es mayor que la que separa a esos últimos dinosaurios de nosotros. Esta inmensidad de tiempo nos recuerda cuán recientes somos en la historia de la Tierra y cuánto más hay por descubrir sobre estas criaturas fascinantes. Otra curiosidad fascinante es el motivo detrás de los diminutos brazos de ciertos dinosaurios, como el tiranosaurio y el carnotaurio. Estos brazos cortos y aparentemente frágiles contrastan con sus enormes cuerpos, pero no eran un defecto, sino una adaptación evolutiva. Aunque no los utilizaban para cazar o defenderse, gracias a sus mandíbulas poderosas y dientes afilados, estos brazos reducidos cumplían una función crucial. Según investigaciones recientes, los brazos cortos minimizaban el riesgo de lesiones durante la alimentación grupal, donde los dinosaurios podían herirse accidentalmente con las mordeduras de otros miembros de la manada. Además, brazos más pequeños significaban menos peso que cargar y un mejor equilibrio, lo que potencialmente les confería mayor agilidad y velocidad. Adentrándonos en los misterios de la prehistoria, una tercera curiosidad emerge: el enigma de la reproducción de los dinosaurios. A pesar de que se han descubierto huevos fosilizados y antiguos nidos, el proceso exacto de apareamiento, gestación y crianza de estas criaturas sigue siendo un misterio. Los paleontólogos han teorizado sobre posibles rituales de cortejo, basándose en el comportamiento de las aves modernas, descendientes de los dinosaurios. Sin embargo, aún no podemos afirmar con certeza si los dinosaurios eran monógamos o polígamos, o cómo cuidaban de sus crías. ¿Abandonaban los huevos a su suerte o los protegían ferozmente? ¿Vivían en grupos sociales complejos o llevaban una existencia solitaria? Estas preguntas sin respuesta nos invitan a continuar explorando y descubriendo los secretos que aún guarda la historia evolutiva de nuestro planeta. Adentrándonos en el misterioso mundo de la caza prehistórica, los dinosaurios carnívoros como el velociraptor o el espinosaurio destacaban por su habilidad y voracidad. Pero, ¿cómo coordinaban sus ataques? Algunos, como el Deinonychus, se cree que cazaban en manadas, aprovechando su velocidad y agilidad para abatir grandes presas. Otros, como el Allosaurus, podrían haber cazado en parejas. Se especula que utilizaban estrategias complejas, posiblemente emboscadas o persecuciones implacables, similares a las tácticas de caza de los depredadores actuales. Aunque preferían ciertas presas, su dieta era oportunista, adaptándose al entorno y a las presas disponibles. La forma exacta en que mataban y consumían a sus víctimas aún es objeto de estudio,
pero las poderosas mandíbulas y afiladas garras sugieren un desenlace rápido y letal para sus presas. Profundizando en los orígenes de los dinosaurios, nos encontramos con el misterio del primer dinosaurio. Aunque los dinosaurios representan un grupo extenso y complejo que evolucionó de reptiles prehistóricos, la identidad del primer dinosaurio sigue siendo un tema de debate. El Megalosaurus, descubierto en el siglo XIX, fue uno de los primeros dinosaurios reconocidos oficialmente. Sin embargo, una criatura llamada Nyasasaurus parringtoni podría ser el dinosaurio más antiguo conocido, desbancando al anterior titular, el Eoraptor lunensis. Estos primeros dinosaurios se diferenciaban de otros reptiles por características como la estructura de sus caderas, patas erectas y un cierto grado de adaptabilidad que les permitió diversificarse en numerosas formas y tamaños. Aunque aún hay mucho por descubrir, cada nuevo fósil nos acerca un poco más a comprender cómo eran realmente estos fascinantes animales y cuál fue el verdadero primer dinosaurio. Eso es todo por hoy en Misterios Inexplicables. Espero que hayan disfrutado del viaje prehistórico y descubierto secretos sorprendentes de los dinosaurios. Si les ha fascinado, pulsen like, suscríbanse y activen las notificaciones. Así no se pierden las futuras aventuras en nuestro canal. ¿Tienen curiosidades o teorías propias sobre estos gigantes antiguos? Compartan en los comentarios. Continuaremos desentrañando los enigmas del mundo en nuestro próximo encuentro. Hasta la próxima exploración.